Bien, la verdad es que dio gusto conversar con Paula porque estos programas transcurren muy fáciles y la gente se prende. Hemos tenido una buena audiencia, así que estamos más que contentos. Con lo que no vamos a estar contentos, mi artículo de ayer, las cosas que están saliendo, tienen que ver con relación al juicio que se le sigue a Yanine Áñez. Escúchenlo primero al dandy sin oficio, el ministro. No es ni ministro, es el portavoz que ya no sabe qué huevada hablar. Dale. La señora Áñez y muchas de la gente que la acompañó en aquel momento, los coautores que están siendo procesados, han violentado al menos 9 artículos de la Constitución Política del Estado. Es la inobservancia a los artículos centrales de la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, el arrogarse la soberanía del pueblo en su persona para poder tomar el mando. Por ejemplo, también... Porque escucharlo a este pelotudo la verdad es que hay que sentarse y ser, como ya lo hemos escuchado, ya no hay necesidad que lo escuchen más. Porque él ha violado su conciencia, que es peor, la ha vendido, la ha puesto, es una puta conciencia, ¿ok? Listo, en esa palabra. Bueno, pero independientemente de aquello, Yanine Áñez se ha arrogado la soberanía del pueblo. No dijo yo soy el pueblo, yo represento esto. Ella dijo, señores, por constitución asumo el cargo que corresponde. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Un juicio de responsabilidades para ver si la decisión que tomó es o no es correcta, porque ella es presidenta. Todo lo que haya hecho como presidenta tiene juicio de responsabilidades. Le guste o no le guste. Todo, absolutamente todo. Como presidenta de la República se la tiene que procesar. No quieren procesarla porque no consiguieron los 2/3. Pero escúchenlo a este otro que también vendió su conciencia. Y es capaz si le dicen fusilar, fusila. Me refiero a Iván Lima Magne, dale. Lo importante es que tenemos que entender que este es un momento histórico, el juicio iniciado. En otros momentos de la vida del país, yo lo escuchaba al abogado de Áñez, que es igual que García Mesa, o que se la trata peor que García Mesa. Se la trata como lo que es una gobernante de facto que ha interrumpido la democracia en el país y por ese motivo nosotros... ¿Cuál Iván Lima Magne? Si alguien nos puede contar cuál Iván Lima Magne, y les pregunto esto por la simple y sencilla razón de que el otro día no comenzó el proceso y él dijo el juicio y dijo, está bien para no cometer ninguna ilegalidad y que después no se quejen, está bien que no haya comenzado y ahora dice que comenzó. El problema es que él habla en Canal 7 una cosa y en los periódicos otra, porque esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo les digo que no me interesa a mí si el MAS tuvo o no los 2/3. Corresponde que Yanine Áñez sea tratada en un juicio de responsabilidades. Como no pudieron con los 2/3 y como hicieron una demanda que tenía 2 artículos que no encajaban y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, le dice, hey, estos artículos no van, están mal. Entonces, y hay un tercero que no saben qué van a hacer con ellos, se inventaron el número 2, el juicio golpe 2, sin ver el caso primero, están intentando violar un montón de preceptos ya de derechos humanos. La acusación a Jarjuy y a terceros son una vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque el que se autoincrimina para ser liberado está siendo violado en sus derechos. Autoincriminarse, y lo dice la familia, pero eso lo vamos a tratar cuando corresponda. Quiero que lo escuchen a Francisco Borenstein porque, claro, nosotros vamos a molestarlo porque sabe y harto. Dale. El antejuicio, en este caso, que se debe desarrollar para todo exmandatario de nuestro país. En Bolivia, en contra de un
presidente o presidenta, vicepresidenta del Estado, se establece lo que se llama el juicio de responsabilidad por delito, supuesto delito cometido en el ejercicio de funciones. Este juicio de responsabilidades consta de 3 etapas. La primera etapa, que se llama de antejuicio, por mandato de los artículos 161 y 184 de la Constitución Política del Estado, tiene que desarrollarse en el Congreso Nacional. La segunda etapa, que es la etapa preparatoria, si es que en la primera etapa de antejuicio se dispone la autorización, pasa a la Sala Penal de la Corte Suprema y por último la Sala Penal de la Corte Suprema pasa a la Sala Plena de la Corte Suprema. No se puede saltar ninguna de las 3 etapas, no se puede eliminar, ni tampoco se puede disponer de que otras autoridades asuman esta tarea de elaborar el antejuicio, etapa preparatoria y etapa de proceso. La Constitución claramente establece la primera etapa del Congreso Nacional, la segunda etapa la Sala Penal y la tercera etapa la Sala Plena. Y además hay otra cosa que le quiero. La Constitución dice juzgar a la Presidenta de la República, autorizar el juzgamiento a la Presidenta de la República. No dice a la Presidenta Constitucional, dice a la Presidenta. En Bolivia hasta el momento se van desarrollando, en la historia desde 1825, 16 juicios de responsabilidad a expresidentes constitucionales y expresidentes no constitucionales. Los 16 juicios se han desarrollado en el Congreso Nacional. Los últimos, contra el dictador García Meza, que resultó con una condena, y el anterior a ese fue un juicio de responsabilidades promovido por el ciudadano presidente de un partido político, el PS1. Él lo promueve en contra del general Hugo Banzer Suárez, el ciudadano Marcelo Quiroga Santa Cruz. No prosperó contra que después fue presidente constitucional Hugo Banzer Suárez, pero se sustanció. El uno fue autorizado y el otro no fue autorizado. Hay una ley que reglamenta este tipo de juicios de responsabilidades, es la ley 044 del 2010, promulgada por el expresidente Evo Morales, cuyo partido es el partido que está en función de gobierno. En esta ley, en el artículo 16, inciso cuarto, dice que se llevará a efecto una primer votación en el seno del Congreso Nacional para determinar la existencia de los 2/3. Si luego de verificarse que no existen los 2/3, se realizará una segunda votación. Si en esta segunda votación tampoco existen los 2/3, la ley dice, se archiva obrados, dice. Y el archivo de obrados es una decisión eminentemente jurisdiccional que compete a quienes juzgan, a quienes son jueces. Nadie más que un juez puede disponer el archivo de obrados. Y en este caso del juicio de responsabilidades y la ley 044, esa función, esa responsabilidad, esa decisión del archivo de obrados se la encomiendan al Congreso Nacional en su condición de juez de esta primera etapa. Segunda etapa, cuando ya pasa a manos del Poder Judicial, si es que el Congreso tiene los 2/3, pasa a esta segunda etapa. Bueno, y ahí se toman por mayoría, ¿no? Las decisiones son por mayoría. Y la Sala Penal puede también archivar.
Y la sala penal puede también decidir si se lo procesa o no se lo procesa. Y si decide la sala penal que no hay causa o justificativo o argumento suficiente, lo para ahí, no pasa a la sala plena. ¿Por qué? Porque no hubo mayoría suficiente. Pero en el primero, lo que dice Francisco, artículo 16, autorización legislativa. La Asamblea Legislativa, por decisión de al menos 2/3 de los miembros presentes, concederá la autorización de juzgamiento y remitirá los antecedentes a la sala penal a la sala del Tribunal Supremo de Justicia. Si en la primera votación no se contase con el número de votos necesarios para autorizar el juzgamiento, se procederá a una segunda votación dentro del mismo periodo legislativo. Si en esta segunda votación no se contase con el número requerido, se rechazará la autorización de juzgamiento y se procederá a archivo de obrados. Ley para el juzgamiento del presidente o vicepresidente, 8 de octubre del 2010, ley de 8 de octubre del 2010, Evo Morales Ayma, presidente constitucional de la República. Claro, como saben que hay esto, entonces deciden la arbitrariedad. Deciden la arbitrariedad, no se dan cuenta que la aplicación de la norma es universal y que se aplica siempre en todas las instancias. No es, no nos dio el primero, no tenemos 2/3. Inventate lo que dice el dandy sin oficio, Richter. ¿Qué se va a inventar? Lo vamos a juzgar por los delitos cometidos antes. ¿Y cuál es la consecuencia del delito cometido? ¿Cuál es la consecuencia del supuesto delito cometido? Porque es supuesto el delito cometido. ¿Qué tal que los jugadores salgan decentes y le digan, ella actuó como corresponde? ¿Van a pedir un juicio de responsabilidades? ¿O la van a reconocer como presidenta y la van a ir a limpiar y a pedir disculpas? No entienden que la jurisdicción mayor arrastra a la menor y que el debido proceso es actuar de acuerdo a la ley y a la Constitución. La Constitución dice muy claramente autorizar el enjuiciamiento de la presidenta o presidente de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado. Como dice Francisco, no preguntan si es constitucional o no. Determina su constitucionalidad o no la sala plena cuando la juzguen. Aún así, sus actos son de presidente. Habrán sido ilegales, habrán sido torcidos, habrán sido corruptos o habrán estado buenos, pero sus actos son dentro de la constitucionalidad reconocidos como los de presidente. No presidente constitucional, sino del otro. Yo estoy seguro que es una presidente constitucional, pero estamos hablando del supuesto buscado, del supuesto pretendido que están teniendo. ¿Por qué se llama, y esto que dice Francisco es bueno, un antejuicio? Porque es el Parlamento, la Asamblea Nacional, la Asamblea Plurinacional Legislativa decide que se la procese. Y para que no haya jueces, 2/3 de sus miembros. Está clarito. Cuando el proyecto, ahorita les digo, juzgar como tribunal colegiado en pleno, artículo 184 del Tribunal Supremo de Justicia. Juzgar como tribunal colegiado en pleno y en única instancia a la presidenta o vicepresidente. El proceso será oral, público, etcétera, etcétera. Pero aquí está, autorizar el enjuiciamiento del presidente o la vicepresidenta del presidente del Estado. Y aquí te dice cuál es la forma. Autorización legislativa, 2/3. Esto es lo que quieren saltar. Están engañando al país entero porque lo que quieren es saltar. Lo que quieren es no ir al juicio de responsabilidades porque no tienen los 2/3. No quieren ir al Parlamento porque no tienen los 2/3. Ya vieron que no a todos los disidentes de Comunidad Ciudadana y de Cambiemos, de Creemos,
se los puede comprar. Hay algunos que no se venden. Entonces, como no tienen 2/3, puta, ¿qué hacemos? Inventemos otro juicio y como entre Richter y Lima Magne no tienen vergüenza de ningún tipo, no tienen ningún problema, pero echémosle por el anterior. ¿Por el anterior qué? Por el día anterior. Imagínense, el día anterior. Un día. En un día se violó 9 reglas, 9... ¿Quién determina eso? ¿La Anchipa? ¿La Anchipa determina eso? ¿Con qué permiso están yendo a procesar? No, es que no necesita permiso porque no era presidenta todavía. Pero la consecuencia de su acto es ser presidenta. Y como presidenta, la causa mayor arrastra a la menor. No corresponde lo que están haciendo. No corresponde porque debieran tener un fallo constitucional que no lo van a ir a pedir, aun cuando los tengan a toditos en el bolsillo chico, en el bolsillo de las monedas, porque los supremos de este país, como en el caso del 21F, después violando el 21F, ¿cómo era lo que se llamaba? Lahor Macario, Lahor, y con todos sus apellidos, se venden por monedas, por eso los tienen en el bolsillo chico. Por eso el poder tiene a los jueces y a los fiscales y a los tribunos en el bolsillo chico, porque los compra por monedas. No, un billete es demasiado para comprarlo. Un billete va en la billetera, lo otro va en el bolsillito chico que uno tiene en el pantalón. Por eso hay bolsillo chico entre todos. Vayan y búsquenle a todingo los que están en el poder. Todingo los que están en el poder tienen un bolsillo chico para comprar por monedas a esta gente. Algunos debe haber que no se venda, pero lamentablemente en nuestro país la mayoría se vende. Por eso están haciendo lo que hacen. Por eso abusan a Yanine Áñez. Ahora dice que le van a poner no sé qué, otro juicio le quieren hacer porque está de huelga de hambre. ¿Sabes qué? Yo espero que Yanine Áñez resista. ¿Perdón? Declarar rebelde. Y no saben que no se puede enjuiciar a nadie en rebeldía. Es otro delito que va a cometer Lima Magne y todito los que lo secundan. No se puede juzgar a nadie en rebeldía, no existe eso. Pero claro, ellos quieren hacerlo. Yo espero, y les va a sonar muy fuerte lo que yo digo, pero que o Yanine Áñez gana o se muere haciendo huelga de hambre. Esto no es chiste. No debe ser chiste. O gana o se muere. Yo quiero ver qué hacen. Cuando le llegue el día 11, 12, la profesora Plata duró 24 días, así que bien puede aguantar. Vámonos al corte, ahorita venimos.